Esto es Intersecciones. Desde New York les habla Raúl Galope. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy vamos a hablar de un mundo feliz. Pero no sé exactamente cuál es ese mundo feliz. Por supuesto, el mundo feliz que uno conoce es la obra de Aldous Huxley, Brave New World, que se tradujo al español como Un mundo feliz. Pero también esta reflexión está inspirada por una declaración que hizo Sam Altman, el CEO de OpenAI, donde pronostica el final del trabajo en un tiempo muy cercano, muy próximo. Es una profecía y esas profecías, científicamente probables, demostrables o no, pueden producir una cierta ansiedad. Entonces, si bien lo que Altman propone es mirar hacia el futuro, yo quiero mirar un poquito hacia el pasado y recordar la obra de Huxley, la novela de 1932, donde la felicidad y la estabilidad se compran al precio de la libertad, y en la que el trabajo existe, pero no como lo imaginamos. En la novela se habla de soma, de castas, de condicionamientos, de un tiempo que es después de Ford, como que Ford fuera un Dios que cambia, como decíamos, antes de Cristo, después de Cristo. Bueno, esta nueva era es después de Ford, antes de Ford o después de Ford. Se reemplaza la cruz con la T, quizás en referencia al Ford T, el automóvil creado por Ford. O sea, de alguna manera Ford y la máquina de automatización, o al menos el proceso de automatización en la producción, dio un cambio radical a comienzos del siglo XX. Bueno, ahora la digitalización, el mundo digital, el mundo cibernético, también está produciendo un cambio quizás tan radical como el del siglo XX, a comienzos del siglo XX. Por eso esta novela de 1932 de Aldous Huxley nos sirve para reflexionar y quizás para poder mirar hacia el futuro e imaginarlo. Bueno, entonces decíamos que el mundo de Huxley, este mundo feliz, es un mundo productivo, sin huelgas, sin domingos tristes, pero también sin soledad, sin arte controvertido o peligroso, sin dolor, sin preguntas, sin cuestionamientos. Entonces, vayamos a la profecía tecnológica de Sam Altman. Él ha dicho que categorías completas de trabajo pueden quedarse totalmente fuera de juego. O sea, él piensa a lo mejor en customer support, o sea, servicio al cliente, porque ya los modelos de inteligencia artificial parecen funcionar mejor. Tengo que decir que la década pasada no era así, y uno llegaba a una cierta frustración luego de varios intentos en que la voz robótica no entendía las
sutilezas de lo que uno estaba necesitando. Entonces llegaba un momento en que uno tenía que decir agente, agente, agent, agent, y todavía lo seguimos haciendo. Todavía es mejor hablar con un ser humano que con un robot. Aunque hay que reconocer que en muchos casos eso va mejorando sustancialmente. Él inclusive, Altman, fantasea o dice fantasear con irse a una granja y vivir de la contemplación. O sea, él sugiere que en el futuro todos los seres humanos vamos a poder vivir de una renta que va a dar este macroestado mundial, porque va a haber una unificación mundial, y entonces todos vamos a vivir de una renta, todos vamos a poder contemplar, si queremos contemplar, o hacer lo que se nos dé la gana, pero que ese trabajo no va a ser necesario y no va a ser remunerado, porque la remuneración viene de esta renta global que todos vamos a recibir. Parece interesante, pero me lleva otra vez a esta pregunta de un mundo feliz. ¿Puede una sociedad reorganizarse sin sufrir traumas a la velocidad en que se actualiza una aplicación de software? Puede hacerlo bien. Vayamos a Huxley y vayamos a un mundo feliz. Él imaginó este estado mundial con castas. Esas castas recibían nombres como alfa, beta, gamma, delta, epsilon, todas las letras griegas, donde el trabajo está asignado desde el embrión. La productividad se garantiza con ingeniería biológica, un condicionamiento y una economía basada en consumo permanente. Los conflictos se disuelven con el soma, que es esta droga que provee el Estado, que quita la angustia y lima cualquier aspereza, cualquier grieta. Claro, me imagino que en estos tiempos donde las grietas son tan marcadas, quizás todos estemos deseando de poder recibir o de que algunos reciban un poco de soma, a ver si les cae bien. El lema oficial de este mundo feliz es comunidad, identidad, estabilidad. O sea que podemos decir que la novela no es un manifiesto o una lucha contra los robots. Es una especie de lucha o de preocupación contra la comodidad total, contra la tentación de cambiar la libertad por un bienestar garantizado. Es un poco, me recuerda a esta idea de ciertos proyectos políticos donde existe un estado de bienestar tan grande que prácticamente garantiza la felicidad de las personas sin que trabajen, aunque esa felicidad, por supuesto, debería estar condicionada a algo un tanto limitante, donde no hay un deseo o una libertad de superarse o de prosperar. O sea, contener a lo mejor para lo diario lo mínimo y una dosis de soma que haga que estemos felices con eso, es suficiente. Por supuesto, tenemos el controlador, el controller, que explica en una escena clave que para preservar la estabilidad hubo que sacrificar el arte, la ciencia libre y la religión. Y John, el salvaje, reclama el derecho a ser infeliz, el derecho a sentir la aspereza de la vida. Entonces fíjense que aquí tenemos un espejo hacia lo que puede llegar a ser, a lo que puede venir si todo se resuelve con inteligencia artificial, con robots que van a hacer todo el trabajo duro y nosotros los humanos solo vamos a
vivir de la contemplación. En la novela hay trabajo, pero ese trabajo está administrado, asignado, optimizado para que nadie quiera otra cosa. También hay abundancia. No es la pobreza lo que duele en la novela de Huxley, sino la ausencia de carencia. O sea, no hay pobreza porque tenemos lo que, o nos conformamos con lo que tenemos. Pero cuando uno siente una carencia o un deseo, que es una condición humana, ese deseo implica superación para alcanzar, para poder resolver ese deseo de manera satisfactoria, y eso es el motor, la hélice que impulsa al mundo y al progreso. Tal vez eso sea un poco, sean los pilares de una sociedad capitalista. Es probable. Tal vez debamos regularla o al menos encontrar un cierto balance con posibilidades de asistencia al que lo necesita durante el tiempo en que lo necesite, hasta que pueda llegar a despegar. De cualquier manera, este espejo que nos pone la novela de Huxley adelante, sobre todo en estos tiempos en que se está hablando de que el trabajo va a desaparecer o que va a cambiar y que se va a convertir casi como en un hobby, donde no va a haber necesidad de remuneración, casi que estamos entrando en un modelo nuevo que pareciera alejarse del capitalismo, porque precisamente si el Estado, este Estado global, mundial, que imagina Altman, en donde toda esta producción va a autoabastecerse y entonces los humanos van a recibir una renta. Él inclusive hasta habló de $13,000 al año, diciendo que eso es suficiente, porque todo va a ser tan barato, porque va a ser producido sin costos, que $13,000 al año a la gente le va a sobrar. Bueno, en algunos países a lo mejor $13,000 al año es un flor de sueldo, pero en otros lugares $13,000 al año no es nada. Así que ahí se viene la pregunta: ¿está condicionado al número global de habitantes en el planeta? En ese caso, ¿va a haber restricciones sobre cómo va a ser el crecimiento demográfico? ¿Va a haber restricciones? Porque podemos argumentar que si cada persona recibe $13,000 al año, en una familia de 6 va a recibir 6 veces esa cantidad, y una familia de 2 lo va a recibir solamente 2 veces. Claro, hay que quitarse de la cabeza este paradigma capitalista, digamos, en que todos estamos metidos, en que todo tiene un valor y son todas transacciones comerciales, ¿verdad? Yo ofrezco un servicio, ese servicio se paga, luego yo consumo y ese consumo lo tengo que pagar. Bueno, supuestamente en este mundo feliz de la inteligencia artificial, todo va a ser tan barato que es probable que uno vaya a la casa de electrodomésticos y busque y lleve lo que necesita, porque, bueno, cada vez que se descompone un aparato o que viene una tecnología nueva, se cambiará por otro. Todavía no lo puedo imaginar. Lo que sí puedo imaginar entonces es que si vamos a necesitar un soma, o sea, el de Huxley era químico, el nuestro tal vez pueda ser digital, o sea
interfaces que minimizan el roce, la agresión, feeds que calman, asistentes que nos ahorran toda fricción. O sea que como resultado va a haber menos ansiedad visible, menos conflicto explícito, pero también menos tensión que nos empuje a cambiar algo. El malestar es un combustible político y artístico. O sea, y eso no hace falta que lo ejemplifique, solo miren alrededor, miren a sus políticos, a sus gobernantes y fíjense cómo ese péndulo que hace que las cosas cambien, para bien o para mal, se producen a costa o por esa tensión y ese malestar explícito que sentimos como sociedad. Y también el arte. En los tiempos más duros políticos y sociales han surgido obras de arte fantásticas, inclusive esta de Huxley, Brave New World, y tantas otras que nos hacen reflexionar. En un mundo feliz donde todo se calma con una aplicación y donde quedamos hipnotizados frente a una pantalla, no va a haber necesidad de arte, no va a haber necesidad de disenso, no va a haber necesidad de construir una mirada diferente. O sea que tampoco va a haber necesidad de escribir, necesidad de pintar, necesidad de representar sobre un escenario o de filmar una película. Huxley advirtió del peligro de las tecnologías poderosas en manos del Estado. O sea, es verdad, los regímenes más terribles de la historia de la humanidad reciente utilizaron, bueno, reciente y no tan reciente, porque ya viene de la época de la Inquisición y antes, cómo se utilizaba el arte como propaganda política para estabilizar y para perpetuar un régimen. Así pasó también en todos los modelos de fascismo del siglo XX que podamos recordar. Si no, miren las cinematografías de esos periodos y van a ver cómo el arte también estuvo al servicio de estas ideologías. Entonces, y para cerrar esta reflexión, ¿cuáles son los riesgos que vienen a partir de esta posibilidad de no tener que ganarse el pan con el sudor de la frente? Esta frase bíblica que superficialmente, bueno, significa un poco la maldición de Dios al expulsarnos del paraíso, pero que en realidad tiene un matiz muy interesante. El hecho de necesitar esforzarnos para lograr algo produce un placer que la droga del soma no puede reemplazar. Tampoco quiero caer, y voy a hacer referencia a otra obra literaria, en este caso del argentino Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel. Su novela de 1940, donde estos turistas y estas personas en una isla llegan a una isla y ven cómo se perpetúan estas imágenes, cómo todo se repite y se va a repetir por la eternidad. O sea, la inmortalidad se logra a partir de esta máquina de Morel, este señor que captura las almas y las hace imágenes, y esas imágenes se van a repetir y repetir eternamente. Yo casi que imagino como un proyector de cine que está constantemente funcionando y repitiendo una película
donde volvemos a vivir lo ya vivido. Bueno, si combinamos estas dos obras, volveremos a vivir lo ya vivido a partir de esta nueva concepción del mundo y del trabajo. Volveremos a Henry Ford, el automóvil y la cinta de automatización para la elaboración de productos, donde, y Charles Chaplin en tiempos modernos lo describe fantásticamente, cuando los engranajes de la máquina lo tragan, porque su función era solamente dar vuelta una tuerca, y entonces su mundo se había automatizado de tal manera que solo podía hacer eso, y se perdía el concepto artesanal de la producción, del trabajo. Bueno, ese cambio que se dio en los albores de esta revolución industrial tardía, última quizás, ahí sí vemos ahora que se repite ese esquema a partir de otra revolución, una revolución post-tecnológica, una revolución de la inteligencia artificial aplicada a la realización de todas las tareas y del trabajo humano. Aquí los dejo con esta reflexión. ¿Es un mundo feliz? ¿O es un mundo feliz? Marquemos la interrogación, la neutralización o la admiración inclusive. ¿Es un mundo feliz? Hagámoslo de acuerdo a cómo imaginamos este futuro cada vez más cercano. Pero sea como sea que lo vemos, sea como sea que lo imaginamos, dejemos que no muera el arte, las manifestaciones artísticas, las humanidades y la comunicación entre humanos a partir de la palabra. Hasta la próxima. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.